Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al rector, al querido amigo Alfredo Alfonso y también a nuestra vicerrectora que por un problema familiar no ha podido estar presente y a quien le mando un saludo muy grande. Bueno, a Daniel, el secretario académico, al CIBAR, que estuvo haciendo la presentación. Agradecerles por la invitación. Hace un tiempito me convocaron para que dé una charla en el marco del taller de vida universitaria, que yo me acuerdo, yo soy egresado de esta universidad, yo empecé a estudiar acá en el año 94, o sea, varios años antes de que muchos de ustedes, probablemente la mayoría de ustedes hayan nacido. Egresé en el año 99 y hoy me di cuenta, cuando estaba preparando un poco, pensando un poco qué decir en la... me di cuenta que la mitad de mi vida la pasé dando clases en esta universidad, desde el año 2000. Yo tengo 46 años y empecé a dar clases en el año 2000 cuando tenía 23, así que toda una media vida, digamos, en esta universidad, y si uno le cuenta los 6 años en que estuve estudiando, bueno, casi 30 años. Aquí adentro, con probablemente los mejores recuerdos de mi vida, los momentos más felices de mi vida, yo los pasé aquí dentro de esta universidad, y a ustedes en particular felicitarlos por haber tomado la decisión de estudiar, seguramente hay muchos que tienen una tradición familiar en donde sus padres quizás son profesionales, son contadores, son abogados, son médicos, que bueno, por una tradición familiar ya tienen esa experiencia, y en esos casos es quizá un poco más natural para ustedes o para sus familias tomar la decisión de venir a estudiar o de que los envíe a estudiar. Pero seguramente, y no creo equivocarme, no tengo miedo a equivocarme, la mayoría de ustedes, una gran parte de ustedes, quizás son primeros estudiantes universitarios de toda su familia. Seguramente que hay muchos de ustedes, como lo fui yo en ese momento. Yo en ese momento, en el año 94, nadie de mi familia había podido acceder a la universidad, a pesar de que desde el año 49 la universidad, como decía Alfredo, es desarancelada, o sea que estaban abiertas las posibilidades para que cualquiera pueda acceder, sin abonar un arancel, a la universidad argentina. Pero por distintas razones que en general tienen que ver con lo económico y con las distancias a los centros universitarios, pero también por la cultura que tienen los padres, mucha gente no iba a la universidad. ¿Sí? Tenía que trabajar, no lo veía como algo para sí mismo. En Quilmes, además, hasta el año que fue en el 89 que se crea y que en el 91 empieza a funcionar la universidad, en Quilmes tampoco había posibilidades de estudiar, había que ir o a La Plata o a Capital Federal, a alguna universidad de la capital bonaerense o de la capital del país, y eso obviamente ya complejizaba las cosas, porque para los que nos tocaba trabajar después de la secundaria, teníamos que parar la olla porque teníamos que, eventualmente en el caso de estudiar, teníamos que pagar nuestros estudios. Si trabajábamos, si teníamos una jornada de trabajo de 8 horas y había que después irse a la capital y volver, o irse a La Plata y volver, y bueno, uno ya está sacando la cuenta de eso, y son como mínimo 8 horas de trabajo, te cambiás 1 hora más, 9, te tomás el tren, 1 hora para acá, 1 hora para allá, 10, cursás 4 horas, 14 horas y te volvés en el tren, 15 horas. Y la verdad que nadie tiene 15 horas si no tiene probablemente es muy difícil estudiar en esos términos, sobre todo si uno tenía un trabajo por esta zona. Y el hecho de que en su momento haya habido un gobierno que decidió poner universidades varios gobiernos, ¿no? En distintas tandas, ir creando universidades por fuera de las ciudades capitales, en este caso en el conurbano, a los que somos de esta zona, la verdad que nos ha facilitado la vida. Yo estoy absolutamente seguro que si no hubiese existido la Universidad de Quilmes, yo no hubiese ido a la universidad. Si no hubiese existido una universidad relativamente cerca de mi casa, yo vivía a 30 cuadras de acá de la universidad, yo no hubiese ido a la universidad, porque no tenía la capacidad económica, mi familia no tenía la tradición, la cultura universitaria como para convencerme, y probablemente me hubiese dedicado a trabajar como trabajaba cuando terminé la secundaria de camionero. Yo terminé la secundaria, me puse a trabajar de camionero,
durante 6 años y en ese marco trabajaba de día con el camión y a la noche venía a cursar acá a la Universidad de Quilmes. Así que primera cuestión de la que creo tienen que estar muy orgullosos es de haber decidido estudiar, porque lo consideraron ustedes positivamente o porque su familia los animó a que estudien. Yo siempre lo cuento bueno, a mí me resulta gracioso, pero lo que voy a contar no es muy gracioso. Pero yo no iba a estudiar. Yo me acuerdo que cuando estaba en 5º año en la secundaria, una tarde, un mediodía, estábamos comiendo y mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer cuando termines la secundaria? Y yo le dije, bueno, trabajar. Y me dijo, sí, obviamente, porque yo no mantengo vagos. Mi papá es un hombre de la vieja guardia, digamos, un hombre bastante duro en ese sentido, pero al que yo le agradezco la disciplina del trabajo que me ha dado. Y me dijo, sí, obviamente que vas a trabajar porque yo no mantengo bajos, pero también vas a ir a estudiar, porque si no te voy a romper todos los huesos. Y me convenció, Y me convenció. Lo digo en broma, un poco en serio, porque yo le agradezco esa charla a mi papá y lo entiendo perfectamente. Porque él no tenía lo que decíamos la cultura universitaria como para explicarme, quizá en otros términos, no tan brutales, que para mí era bueno, que como proyecto individual para mí era bueno venir a la universidad. Así que en ese momento me decidí a estudiar. Él siempre, mirá cómo son las cosas, él siempre me decía, a mi hermano y a mí, que teníamos que estudiar para contadores, teníamos que ser contadores. ¿Y por qué teníamos que ser contadores?, decía mi papá. Porque tenía un primo que trabajaba de cajero en el Banco Provincia y era como el mejor acomodado de la familia. Un tipo que trabajaba de cajero en el Banco Provincia, que tenía buen sueldo y buenas vacaciones. O sea, miren lo importante de tener un estudio y en la cosmovisión de alguien que no sabía bien lo que era la universidad, porque mi papá no tenía ni idea, mi papá tenía primaria, mi mamá tenía primaria, o sea que no sabían ni lo que era la secundaria, mi papá y mi mamá, pero sabían por alguna razón, en este caso para tener una vida más cómoda y vacaciones pagas, por ejemplo, que era bueno que nosotros estudiemos en la universidad y bueno, si podíamos entrar al Banco Provincia era la gloria. Desde ese punto de vista, de gente que toda la vida laburó de cuentapropista, laburó de empleado, etcétera, tener un salario fijo, unas vacaciones pagas, y no es menor, no es un derecho que no es menor, es uno de los tantos derechos que se defienden en la Argentina, pero que a veces están en peligro, por algunas definiciones políticas que se toman. Pero por eso no me gusta ser muy autorreferencial, pero me parece que ameritaba contarles un poco mi experiencia para poner en valor la definición, la decisión, la valentía que ustedes han tomado de venir a estudiar a la universidad, y les aseguro que a partir de hoy sus vidas cambian totalmente, en todo sentido, De acá se van a ir distintos, de acá se van a ir mejores, se van a ir mejores y además probablemente pasen en estas aulas, en esta infraestructura, la mejor etapa de sus vidas. Yo, a la etapa de la universidad, a pesar de que yo no podía, ni siquiera podía participar del centro de estudiantes en esa época porque trabajaba todo el día, no podía militar políticamente en la universidad, no lo hice porque no tenía tiempo, pero seguramente de acá se van a llevar, van a vivir una parte muy hermosa de sus vidas, conociendo mucha gente. Acá tienen miles y miles de personas para conocer, seguramente se harán de muchísimos amigos, seguramente conseguirán novio o novia, seguramente. Y sí, son las cosas que pasan en la universidad, las cosas lindas que también pasan en la universidad, pero les va a cambiar la cabeza. Y creo que para bien, siempre para bien. Van a enfrentarse a otras cosmovisiones, a otras posiciones, a otras interpretaciones de la vida, a otras interpretaciones del mundo, a otras interpretaciones de la historia. Ustedes seguro que cada uno de ustedes trae, yo tengo la mochila por acá, en su mochila trae, algunos prejuicios o algunas cuestiones que las traen de la familia, de sus estudios en la primaria, de la secundaria, y seguramente acá van a ver un panorama muchísimo más amplio, para entender la vida, para entender la vida, para entender el mundo, para entender las condiciones materiales en las que vivimos, para entender las injusticias con las que se vive en el mundo. Me parece que se van a
acá van a poder abrir muchísimo la cabeza, van a escuchar a distintos profesores, a distintos especialistas, en distintas materias, materias técnicas, pero quizá materias más sociales, y ustedes van a abrir su cabeza, y creo que lo importante acá son dos cosas de su proceso de enseñanza. Obviamente que tengan una enseñanza profesional, científica, en aquellos casos de las carreras que son científicas, profesional, con la que prepararse mejor para el desafío, bueno, de ser mayor de edad en una sociedad capitalista, ¿sí? Que eso significa encontrar un trabajo, encontrar una forma de mantenerse materialmente, de mantener a futuro seguramente sus familias, de estar en mejores condiciones, de tener una vida más próspera y más tranquila en el futuro. Pero también se van a formar no solo como profesionales, como científicos, como técnicos, dependiendo de la carrera en la que ustedes se anoten, sino que se van a formar como ciudadanos ante todo. Se van a formar como ciudadanos. Y eso no es menor. Hay muchas veces que eso no es algo que se pone tanto en valor, pero yo creo que es fundamental. Esto que decía, ustedes acá vienen con una mochila de cosas y bueno, cuando salgan de esta universidad la mochila va a tener cosas seguramente absolutamente distintas y probablemente muy superadoras a las ideas y muy completas, mucho más completas a las ideas que se trajeron. Es un proceso que van a vivir de modo individual, obviamente, porque necesitan formarse en términos individuales, pero a la vez va a ser un proceso colectivo. Un proceso colectivo no solo por el hecho de que este es un espacio social en donde ustedes se van a vincular con cientos y miles de personas, sino va a ser un hecho colectivo porque para nosotros, y ahora no lo digo como docente de esta universidad, lo digo como funcionario público del gobierno provincial, porque para nosotros, para la sociedad, para el pueblo bonaerense, me atrevo a tomar la palabra con cierta representación del pueblo bonaerense, para el pueblo bonaerense es bueno que haya universidades y es bueno que haya gente que se esté formando, estudiando, capacitándose, etcétera, porque de la misma forma que ustedes individualmente, una vez que terminen acá, van a tener más oportunidades y seguramente van a tener una vida más próspera, para la provincia de Buenos Aires también eso es importante. Yo me he dedicado muchos años a estudiar economía internacional, soy docente de economía internacional, de una materia que se llama teorías del comercio internacional, a estudiar cuáles son las razones por las cuales los países se hacen más ricos, se hacen más prósperos, tienen una mejor vida material las personas, y en todos esos casos, en la grandísima mayoría de esos casos, los países más ricos comparten una característica, un factor común. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las aplicaciones científicas en el marco de la producción. Las sociedades ricas son las sociedades que estudian, las sociedades ricas son las sociedades que hacen mucha investigación básica, mucha investigación aplicada, que desarrollan muchas innovaciones, productos nuevos, nuevas tecnologías. Esas son las sociedades más ricas del mundo. Quizá por ahora ahí me levanta alguno la mano y me dice, no, pero los países petroleros no son eso. Es verdad. También hay países que son muy prósperos y muy ricos porque cuentan con algún recurso natural en una cantidad impresionante. Ahora, pero miren lo que hacen esos países. En general esos países están en los que, bueno, como Qatar, que ahora todo el mundo conoce a Qatar por el Mundial. Obviamente, ese es un país muy particular, que algunos lo levantan como un ejemplo, un modelo a seguir. Yo estuve en Qatar varias veces y no creo que es un ejemplo a seguir para Argentina, primero porque no es una democracia, es una monarquía. Es un gobierno que está manejado por una familia real, los Al Thani. Unos señores que andan con sus vestimentas y que tuvieron la suerte de que una potencia extranjera los elija para dirigir un país que nació a partir del descubrimiento de petróleo. Pero ¿qué hacen los Al Thani con su familia? A pesar de que no es una sociedad que se haya desarrollado sobre la base de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, sino por la aparición de un recurso natural, quizá el más importante de los últimos 200 o 300 años de historia del capitalismo, que es el petróleo. ¿Qué hacen los Al Thani con sus hijos? Los mandan a estudiar a las mejores universidades del mundo. Todos los hijos de los jeques, de los emires árabes, estudian en Londres, en las universidades más buenas y más caras del mundo. Así que, aunque no sea que ese desarrollo nacional que tienen esos países o la riqueza que
tienen esos países fue creada a través del conocimiento, tienen muy en claro, hasta familiarmente, que el futuro de su desarrollo, cuando no tengan más petróleo, cuando se le acabe el petróleo, tiene que ver con desarrollar una base productiva basada en el conocimiento, en la ciencia, en el estudio, etc. O sea que me parece que eso es algo que ustedes tienen que tener muy en claro y que nosotros también tenemos que tener muy en claro. El rector que lo hace, porque lo conozco hace muchísimo, desarrollando las capacidades científicas, tecnológicas de esta universidad, que tiene una impronta muy grande en materia de desarrollo científico y tecnológico, y nosotros, los que nos toca ser temporariamente funcionarios públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo, en este caso del pueblo bonaerense, sabemos, somos absolutamente conscientes que lo que ustedes hacen acá, que lo que van a hacer por los próximos 4, 5, 6 años, es no solo desarrollarse individualmente, sino desarrollar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo y a nuestra provincia. Y tan conscientes somos de eso, por lo menos en el marco de los grupos políticos en los que nosotros participamos, que nosotros decimos que la educación es un derecho, que la educación primaria, secundaria y universitaria es un derecho. No es un eslogan, es lo que es, ¿sí? Y un derecho es, algo que está a disposición de todos. Un derecho es algo a los que todos tienen justamente derecho, por eso se llama un derecho. Y todas las personas que nacen, independientemente del lugar en donde nacen, independientemente de los recursos económicos que tienen ese derecho a estudiar. Y nosotros tenemos la obligación, el rector como rector, yo como jefe de asesores, el gobernador como gobernador, el ministro de Educación de la Nación como ministro de Educación de la Nación, el presidente, todos como funcionarios públicos, como servidores públicos, tenemos la obligación de que ese derecho que ustedes tienen se cumpla y que todos puedan acceder efectivamente a cumplir ese derecho. Yo me acuerdo que cuando estudiaba tenía un par de profesores, de uno no me puedo acordar el nombre, pero de otro sí, que se llamaba Sheets, Tomás Sheets. Era americano, era estadounidense, era un profesor de microeconomía. Y nos decía, él tenía unas ideas un poco extrañas para la universidad, y nos decía que acá en la Argentina teníamos que tener un sistema educativo, universitario, como en Chile, que era su modelo. ¿Sí? Nos explicaba cómo era el modelo en Chile, que era a través de que la universidad era arancelada, la universidad pública sigue siendo arancelada en Chile. O sea que si ustedes estuvieran hoy en Santiago de Chile, estarían pagando una cuota para estar acá. O un instrumento que está pensado para los que no tienen recursos para ir a la universidad, el Estado les daría un crédito, un voucher, con un determinado monto, para pagarle a la universidad a través de un crédito del Estado, pero que lo iban a tener que devolver cuando termine la universidad. ¿Sí? El Estado les daría un crédito de tanta plata, no sé qué, y ustedes lo tienen que ir devolviendo en cuotas cuando se recibe. Ese era su modelo de educación. Es un modelo con el que nosotros no estamos de acuerdo y que lo que demuestra desde esa perspectiva es que la educación en ese caso no es un derecho, sino que es una mercancía. Si yo digo que alguno de ustedes tiene que pagar por este derecho que tienen, que es la educación, estoy diciendo que la educación es una mercancía, ¿sí? Como un paquete de galletitas, al que hay que ir y pagarlo para tenerlo. Y como solución el gobierno chileno había encontrado darle crédito, pero que después iban a tener que devolverlo. Y lo que pasaba en el sistema chileno, lo que sigue pasando en el sistema chileno, es que hay muchos chicos que estudian, que hacen un esfuerzo tremendo, que trabajan y que se reciben, pero que después están endeudados toda la vida. Toda la vida. Eso no es un derecho, eso es una mercancía que se puede comprar con crédito. Nosotros lo pensamos distinto. Un derecho es justamente algo a lo que todos tienen y pueden acceder, más allá de lo declamativo, que eso se tenga que hacer efectivo. Alfredo hace un rato decía, la universidad no es necesariamente gratuita. Sí, ustedes no tienen que pagar para venir a cursar esta universidad. Alguien paga por eso, es el Estado el que paga por eso, y en última instancia el Estado con los recursos, ¿de dónde los consigue? De los impuestos que se pagan en la sociedad, ¿sí? De los impuestos que se pagan en la sociedad. Y que en parte los pagan ustedes, en parte los pagan familias que no pueden mandar sus hijos a la universidad. Cuando compran la leche se paga un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, que es del orden del 21%, y esos recursos van al gobierno central, al gobierno nacional,
tiene una partida al Ministerio de Educación, que una parte de esa partida justamente llega a esta universidad para que ustedes puedan estudiar sin tener que pagar un arancel. Por eso ustedes también tienen una responsabilidad muy fuerte. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad de dar la mejor calidad educativa para ustedes, pero ustedes tienen la responsabilidad de tomarse muy en serio todo esto y reflexionar muy en serio de todo esto, porque las sociedades, como decía recién, las sociedades más justas, más prósperas, son aquellas en las que la mayoría de los chicos pueden estudiar, pueden desarrollarse, pueden formarse y le pueden devolver después colectivamente, no individualmente pagando un crédito, colectivamente los beneficios de ese proceso de formación, de ese proceso de aprendizaje al conjunto de la sociedad. No es una cuestión de pagar y después te lo doy y te lo devuelvo. Es un proceso colectivo, es un proceso social. Es un proceso social y que en última instancia a lo que va a abonar ustedes, sin saberlo, sin pensarlo probablemente hasta ahora, sin ser conscientes, es al proceso de desarrollo nacional. Que ustedes estudien está bien para ustedes, como decía antes, en términos individuales, pero está bien para nuestra patria. Porque se va a desarrollar nuestra patria si ustedes estudian. Si la mayoría de los chicos en Argentina o en la provincia de Buenos Aires puede estudiar. Yo recuerdo hace unos poquitos años hubo un presidente que dijo que era una locura, así, en estos mismos términos y lo digo literal, hubo un presidente que dijo que era una locura que haya universidades por el conurbano bonaerense, que haya tantas universidades en el conurbano bonaerense. Y hubo una gobernadora que dijo abiertamente en un discurso, las dos cosas las pueden googlear, no las estoy inventando, las pueden googlear, que dijo que, bueno, ¿para qué vamos a poner universidades si los pobres no llegan a la universidad? Yo lamento decir que pienso exactamente lo contrario. Yo creo que no es una locura que haya universidades en todos lados. Es más, pienso absolutamente lo contrario. La locura es que no haya más universidades en un país como la Argentina. Tendría que estar todos los distritos de la Argentina, todas las grandes ciudades de la Argentina, todas tendrían que tener universidades. Y los distritos más pequeños que no tienen como la dimensión, la escala, como para que haya una universidad nacional, tendrían que tener, yo es lo que pienso, tendrían que tener centros universitarios en donde algunas carreras se puedan cursar ahí o dictar en esos lugares. En general, pienso que tienen que estar muy vinculadas a las prácticas productivas de ese territorio, si es un territorio agrícola, de producción láctea, de producción ganadera, de producción industrial, tienen que estar las prácticas, porque eso les va a permitir tener un mejor trabajo y mejorar la eficiencia productiva de esos sectores. Por eso lo quiero comentar, porque además lo venimos trabajando con Alfredo, con Dani, con Juan, con el Colo, lo venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros el año pasado en la provincia de Buenos Aires lanzamos un programa de gobierno, una política de Estado, una verdadera política de Estado, que ojalá se prolongue en el tiempo, porque esa es una definición de una política de Estado, es una decisión política, un programa que se puede mantener a lo largo de los años. Independientemente de que salga un gobierno, venga otro gobierno, lanzamos lo que nosotros pretendemos se transforme en una política de Estado, que es un programa que le llamamos Puentes, que básicamente es, en la provincia de Buenos Aires, Alfredo decía todas las universidades que hay a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más universidades tiene en la Argentina, cosa que es obvia y evidente porque es la provincia más grande de la Argentina, la que tiene más habitantes, la que tiene más territorio de la Argentina. Nosotros tenemos en nuestra provincia 23 universidades nacionales. Una de esas universidades nacionales es obviamente la de Quilmes, otra que lo quiero destacar es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene 9 sedes en la provincia de Buenos Aires, y tenemos 2 universidades provinciales. La Universidad Provincial del Sudoeste, que tiene su sede principal en Pigüé, en Saavedra, y que tiene varias sedes por todo el sudoeste de la provincia, y la Universidad Provincial acá cerquita, o más o menos cerca, de Ezeiza. Pero así todo, hay un montón de chicos o que no quieren porque se quieren quedar en su pueblo, o porque no tienen los recursos para mudarse de ciudad, que cuando terminaban en el secundario no podían estudiar una carrera porque en su pueblo no tenían una sede universitaria. No sé, si sos de Puan, si sos de Deró, si sos de Salto, si sos de Colón, si sos de Pellegrini, si sos de Rivadavia, y no tenés una universidad. Y si o te querés quedar en tu pueblo porque amás a tu pueblo, porque querés estar con tus amigos, porque querés estar con tu familia, bueno, ahí ya no podés estudiar.
Y si aunque lo quisieras hacer, tu familia no tiene los recursos, no podés estudiar. Entonces lo que decidimos es llevar adelante este programa que financia en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de que haya centros universitarios en donde se dictan las mismas carreras, obviamente no todas, sino que vamos seleccionando, de acuerdo a las particularidades productivas, sociales de esos distritos, que las universidades, como la Universidad de Quilmes, vaya a dictar las carreras a esos lugares. Y eso ha multiplicado muchísimo la cantidad de jóvenes, de chicos, de chicas, o de adultos mayores que cuando terminaron la secundaria, por distintas razones, no podían ir a estudiar, o porque ya tenían una familia, o porque no tenían los recursos, que bueno, cuando llegan a su madurez, con una vida quizá más acomodada, o con tiempos distintos, pueden empezar una carrera universitaria de mayores. Por eso nosotros lo hemos definido, lo estamos lanzando, lo hemos trabajado, ya estamos trabajando con Juan, con 37 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que no tenían universidades, no las grandes ciudades, o sea, Olavarría tenía su universidad, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, San Nicolás tienen sus universidades, pero hay un montón de los 135 distritos de la provincia que no tienen una sede universitaria, entonces estamos poniendo sedes universitarias y carreras para que puedan estudiar todos o la mayoría de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, de nuestra población. Yo estoy seguro que acá hay un montón de chicos y de chicas que tienen, no sé, levante la mano quienes son del interior que no son del conurbano, del interior de la provincia de Buenos Aires. Dale, sin miedo, debe haber un montón. Estoy seguro que hay un montón, no sé. Bueno, están tímidos. Allá hay una. ¿De dónde sos vos? Ahí tenés una universidad igual, en la UNA. Sí, sí. Pero seguro que ahora por timidez no lo hacen, pero seguro que hay un montón de chicos, de chicas de acá, asistentes que son del interior y que deben tener seguramente amigos, familiares que en el pueblo no han podido estudiar porque no tenían universidad y que quizás no tenían o la voluntad o los recursos como para venir a estudiar a una universidad del conurbano o a la capital o a La Plata. Estamos tratando de igualar esas desigualdades que existen. ¿Sí? Que no hay derecho a que porque alguien nació un poco más lejos de otro lado no pueda estudiar. Todos tienen el mismo derecho. Y nosotros, repito, tenemos la obligación de llevarle la universidad cerca a todos los alumnos y a todas las alumnas que quieran estudiar. Y también estoy totalmente seguro, que hay un montón de chicos y de chicas acá que si no existiera esta universidad no hubiesen ido a la universidad. Por las mismas razones que en su momento yo no lo hubiese hecho, porque no tienen los recursos económicos para irse todos los días a Capital o a La Plata, o porque tienen que trabajar y no les cierran los tiempos, etc. Así que yo quería hacer algunas referencias en este sentido. Me parece importante que ustedes tengan plena conciencia de estas cuestiones que yo acabo de hablar, y sobre todo en un momento político de la Argentina en donde hay un fuerte intento de desprestigio del Estado nacional, del Estado provincial, de los estados municipales. En esos casos nosotros siempre decimos, porque ustedes habrán visto, porque es algo público, hay gente que dice que el Estado se tiene que achicar, que el Estado es ineficiente, que no sirve para nada, que lo mejor es todo lo privado, que el Estado no debería existir. Y que hasta yo digo, puede ser una opción en las ciudades grandes y ricas, que el Estado se achique. Ponele, no estoy de acuerdo, pero digo, qué sé yo, en la capital, o en La Plata, o en el conurbano, para los que necesitan salud, hay un montón de clínicas privadas. Para los que necesitan educación, seguro que hay un montón de colegios privados o hay universidades privadas que las tienen que pagar y primero hay que tener los recursos. Ahora, para muchos chicas y chicas del interior de la provincia de Buenos Aires, para muchos pobladores del interior de la provincia de Buenos Aires, no hay hospitales privados, no hay escuelas privadas, no hay empleo privado muchas veces, o el empleo privado que hay es muy pequeño. Si el Estado desaparece de esos lugares, desaparecen los lugares. Digo, ya, no sé, los que peinamos canas, sabemos bien la historia de los años 90, de qué pasó con los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior de de nuestro país cuando cerraron los trenes. No sé, quizá hay acá alguno de algún pueblo de la provincia de Buenos Aires que le sacaron el tren y cerraron la estación. Esos pueblos desaparecieron, o muchos de esos pueblos desaparecieron.
¿sí? Porque el Estado se corrió, porque desapareció el Estado. Por eso yo también quería hacer una defensa del Estado. Me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, que sin el Estado el mercado no iguala, el mercado desiguala. En nuestro país y en nuestra provincia, a mí hay algo que lo estuve hablando en los últimos años con mucha gente, me preocupa mucho el modelo de expansión, inclusive poblacional, territorial, porque desde hace muchos años ya, desde hace 30 o 40 años, la expansión poblacional, la expansión territorial se da sobre una base muy desigual. Los nuevos barrios, las nuevas zonas en donde ahora que salió el censo, además, uno puede ver cuáles son los lugares en donde más creció la población en la provincia de Buenos Aires. Esos lugares son lo que se conoce como el tercer cordón del conurbano. El fondo de, bueno, ahí está la compañera, de Varela, de La Matanza, Cañuelas, Navarro, Presidente Perón, bueno, los otros distritos del norte. Y esos distritos han crecido poblacionalmente sobre una base muy desigual, decía. Hay countries y villas. Y a mí no me gusta eso. Yo no quiero que haya countries y villas. Yo quiero una sociedad un poco más equitativa, como la que había por lo menos cuando yo era chico. Que sea un crecimiento más homogéneo, que sea un crecimiento más equitativo, que obviamente siempre va a haber pobres y ricos, pero a veces la diferencia entre la pobreza más extrema y la riqueza más absoluta es casi pornográfica en el día de hoy. Antes el piso y el techo estaban más cerquita. Si vos eras pobre en tu barrio, bueno, por lo menos ibas al mismo club que tu amigo, que los amigos del barrio. Ibas a la misma escuela primaria probablemente. Hoy si sos pobre en un barrio probablemente no te cruces nunca con un rico, porque está del otro lado del muro. Esa sociedad a mí no me gusta y yo personalmente, trabajo todos los días para que no sea así. Y tener la universidad pública ayuda en ese sentido. Por eso la importancia de la universidad pública sin arancel, con acceso a todos, por eso la educación como un derecho, por eso los programas que tienden a llevar la educación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenemos que tener una claridad muy importante sobre eso y sobre las posibilidades que bueno, en este caso, vinculadas con la educación universitaria, nos da el Estado, ¿sí? La institución del Estado. Así que yo quería terminar un poco con esta reflexión. Me parece que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno establece algunas políticas, expresa sus ideas, por lo menos tenerlo en cuenta y pensarlo un poquito. Nosotros desde la provincia, el rector y todo ese equipo de la universidad vamos a estar trabajando en lo que podamos. Nosotros como provincia hemos trabajado varios proyectos acá con la universidad. Vamos a estar trabajando en que, bueno, su transcurrir por la universidad sea lo más feliz, lo más próspero, lo más disfrutable posible. Y repito, con un objetivo muy claro, que cuando ustedes salgan de acá, no solo se beneficien ustedes individualmente con una profesión, con un oficio, con una carrera, sino que eso les sirva a nuestra provincia de Buenos Aires para ser un lugar más próspero y más igualitario. En lo demás, ustedes tendrán que aportar su granito de arena, nosotros tendremos que aportar el nuestro, y como se hace en las sociedades más prósperas, de modo colectivo, mejorar las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos, mejorar las perspectivas, volver a tener una provincia, volver a tener un país en donde uno tiende a pensar que las generaciones venideras van a tener una situación mejor que las generaciones pasadas. Eso es todo un desafío, pero no es un desafío solamente de nosotros los políticos, es un desafío colectivo, es un desafío de todos. Yo creo que estudiar en la universidad contribuye con tener una sociedad más próspera y una sociedad más igualitaria, así que siempre vamos a estar trabajando en eso, en el lugar donde nos toque, porque eso es lo que siempre dijimos hacer y eso es lo que intentamos hacer todos los días. Así que yo les quería agradecer, felicitarlos nuevamente por la decisión que tomaron y bueno, seguramente alguno que esté por acá lo tendré en 2 o 3 años, lo tendré de alumno y podremos seguir esta charla amenamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la atención.